do Brasil, passamos no Gran Mar para desde Eslovenia voltar para Buenos Aires. Desde Eslovenia a Buenos Aires, porque un esloveno que se hizo americanísimo, que ya nos está escuchando, tiene ya sonido de fondo y no vale la pena presentarle Él mucho dijo, porque él se autopresenta. Es una institución entre nosotros. Creo que todo el mundo es cara a nuestros afectos y más que presentarlo, aquí está con nosotros Darko Sustersi, un gran amigo nuestro, un gran me iluminador nombró, de este camino y ahora me cedo la toca a mí. palabra. Sí, sí, sí. Ahora es todo tuyo el micrófono, doctor Darko Sustersi. Buenas tardes a todos. ¿Nos escucha, no, mi voz? Sí, se escucha perfecto, Sí. se escucha perfecto. Ah, se escucha. Bueno, bueno. Lo quería saludar a todos, a muchos conocidos de otros años y otros nuevos que han hecho aportes muy importantes. Así que estoy encantado de estar rodeado de esta élite de las misiones jesuíticas. Bueno, uno de los problemas que a mí me acosa siempre y que no lo pensaba tratar bien, buscaba otro tema como para soslayarlo, pero al final termino siempre con lo que me domina, la preocupación principal. ¿Qué ha ocurrido con las misiones jesuíticas? Las misiones jesuíticas se terminaron. Los jesuitas no predican más. ¿Qué es lo que pasa en el mundo moderno? En el mundo de esta guerra de dos mundos, casi podríamos decir, entre el mundo cristiano y el mundo aparentemente ateo, y que está realmente en una crisis que no me deja reflexionar serenamente sobre el desenlace de esto, porque el desenlace es algo que está como pendiente sobre nosotros. Según el destino que tome el mundo, nosotros no nos podremos refugiar más en las misiones jesuíticas, sino que nuestra misión en este mundo sigue tan latente y sigue tan presente. Y entonces, ¿cómo soslayamos esto y nos refugiamos en el siglo XVIII, en el siglo XVII, y hablamos de los banderantes, y hoy en día estamos viviendo procesos semejantes, no digo iguales, pero en muchos aspectos muy semejantes. Se está jugando este gran proyecto que nos trajo hace 2000 años un hombre que se llamaba Jesús. Y este proyecto está enfrentando a los drones, a las armas nucleares. Está enfrentando quizás a la finalización de esta civilización humana. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Todo esto son temas imposibles de soslayar,
para todos nosotros. No era para una ponencia, yo tenía pensado otro tema, pero es imposible de poder decir, no, acá se termina mi tema y el presente, ¿qué pasa con el presente? Así que discúlpenme un poco esta irrupción del presente en nuestra vida, refugiada un poco en las misiones. Quisiera establecer un paralelo y establecer una concordancia con lo que estamos viviendo actualmente. ¿Tiene sentido esto? Si no tiene sentido esto, no tiene sentido nada. Porque nuestra civilización ha terminado prácticamente. Y nosotros estamos viviendo un tiempo accesorio, tiempo diríamos el lenguaje, la chapa de la humanidad. ¿Qué va a ocurrir con nosotros? ¿Qué va a ocurrir quizás esta noche, quizás dentro de un tiempo? ¿Qué destino le darán estos grandes jefes a todo esto, toda esta cultura tan valiosa que se ha gestado dentro del cristianismo y que se resiste a ver su fin? Yo quería que tengamos presente un poco esta reflexión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la humanidad? En el futuro, la arqueología de las excavaciones, lo que hemos descubierto, lo que hemos visto en tantos descubrimientos, pero ¿y el futuro? Habría que crear una conciencia de unidad, de salvar todo este gran legado que nos ha dejado nuestro fundador, el cristianismo. Yo he tratado de ver, de analizar, de actualizar un poco la realidad y me he puesto en contacto con unos seminarios y unos están con el tomismo. Es una gran sabiduría, gran acervo de sabiduría. Pero el mundo no se ha terminado y el mundo sigue. Entonces, quisiera que tengamos conciencia del peligro, no de lo que se ha perdido, sino de lo que se está por perder. Y
nos unamos sobre todo en este gran ruego, pedido a nuestro Dios creador y a la Virgen Santísima que ha dado luz a Jesús y que ha fundado esa civilización cristiana. Y les pidamos que hagan algo para que esto no perezca, que continúe y que se desarrolle. Y que se siga desarrollando. Y que esta religiosidad que ha nacido, que vemos que los guaraníes, ellos decían que han recibido una predicación de un Santo Tomé, un mito que no sabemos de qué se origina, y él dice que hay huellas en Perú, en Bolivia, de las huellas de Santo Tomé. Y que todo esto hoy en día no desaparezca por un arte de una explosión que consuma todo este mundo. Porque hemos visto ahora, en los últimos tiempos, han aparecido unos drones en gran cantidad que se disparan de camiones de 5 a 6 drones a la vez para engañar las defensas. O sea que estamos, por más escudos que inventemos, estamos en grave riesgo de no perder la conciencia de la realidad en que estamos viviendo. Y como resultado de esto, se eleve una oración de nuestro corazón a quien ha creado esto y ha mantenido y ha mandado a su Salvador para que nos reconquiste y nos muestre el camino. Y logremos perseverar esto, preservar esto, de gran peligro del cual estamos acechados. Y que este riesgo realmente no sea el último, que logremos superarlo y que logremos que estos congresos de las misiones continúen en el futuro y que miremos estos peligros como un pasado, una pesadilla que esperemos que pase y que logremos finalmente una síntesis, como nos están reclamando cada uno de los oradores, que sinteticen. Bueno, logremos una síntesis, pero vital, real, en nuestras vidas, de todas estas intenciones. Bueno, nada más. Si esto fuera un OP, ha hablado Caraiguazú. Isabelino. A ver, tenemos que tomar el sentido de ubicación a partir de la reflexión de Darko, ¿no? Mientras él hablaba, miraba a mis 2 hijos pequeños aquí en casa. Y me recordaba de la pequeña experiencia que tuve en la aldea guaraní, este mismo reclamo de 2 países guaraní, que justamente reclamaba qué estamos haciendo hoy en el sentido también
del cuidado de esta casa común, de todo lo que es el amor, el apego a la vida y a esto que llamamos humanidad. No me escucho tampoco, no escucho nada. Te Este, saco esto a ver si escuchas mejor sin esto. A ver, espera. a ver, ahí me escucha, Arco. Ahí me A ver. escucha mejor. Tampoco se Levantá el escucha nada, volumen, no sé por qué favor. pasó. Se A ver, escucha, pero levantá el volumen del que habla, por favor. A No ver sé si qué podés pasa, que no se levantar un escucha. poquito más fuerte, Isabelino, a ver si podés hablar un poquito más fuerte. Ahí me escucha mejor. Ahí estoy cambiando el micrófono. No sé, Ahí me Darko. escucha mejor. A ¿Sí, ver, Carlos? Tiene artistas. escucha María Angélica. ¿Se escucha ahí? María Angélica, ¿me escucha? Ahí sí está mejor. Ahí se escucha. Profesor Arco me escucha. No se ¿No? escucha. Estamos No, escuchando. ellos no escuchan, ellos no escuchan. A ver ahí. A ver si ahora sí, Darko. ¿Me escuchás ahora? ¿Sí? ¿Ahora? No escucha. ¿Escucha, Darko? Algo. Algo. A ver, vamos de vuelta, Isabelino, continuamos. Estaba haciendo una pequeña reflexión sobre tu ¿Escuchás? participación, doctor Arco, haciendo un poco alusión también de un reclamo de un país guaraní viviendo con los Mbuyá un breve tiempo, lo que reclamaba también en esa misma línea de qué estamos haciendo y qué podemos seguir haciendo por este mundo, por esta vida, por esto que llamamos humanidad, en esa misma línea. Y traer también a colación la importancia de lo que de alguna manera usted nos trajo en varios libros, en varios ejemplares, de ese legado que usted habla, que también es legado para nosotros, sus investigaciones, en esa línea de descubrir el arte a nuestro alrededor, que nosotros mismos somos la expresión de ese arte. En el mundo guaraní, tal como lo trajo hoy el padre Milciades, esos rasgos y de alguna manera la expresión de esa imagen, o más conocido como Ta'angá en guaraní, era un poco inconcebible porque los guaraní no llegaban a mirar muchas veces su reflejo, que sería la palabra española. Y Ta'angá es el reflejo del alma, no es solo el reflejo del cuerpo. Y me trae esa reflexión aquí, considerando de que es tan importante dar ese primer paso en esa misma línea, pensando desde el mundo guaraní, volver a mirar nuestras almas, tener la valentía de mirar lo profundo de lo que nos dijo la doctora Lisette hace rato, de poder tratar de interpretar y que nos valga estos encuentros de modo a que podamos también juntos valorar no solo lo antiguo, sino lo que estamos construyendo y estas horas de estar sentados aquí juntos. Y en eso mismo, si vale aquí también, quiero enviar primero mi agradecimiento porque es una muestra de paciencia, es una muestra de esta entrega de parte del profesor Darko. De ayer es la primera hora de estar aquí y hoy estando sin posibilidad de estar con usted, la primera pregunta que le decía a Carlos, ¿está Darko con usted? Y me dice, sí, aquí está, vos sos lo que faltaste. Y esa forma de entrega que él siempre nos demostró es una herramienta muy importante hoy para seguir construyendo y pensar, profesor Darko, de que estamos haciendo por lo menos, dedicando horas en repensar en este mundo que muchas veces nos tiene sin sentido, el sentido original de dónde venimos y a dónde queremos ir. Estamos en la misma reflexión de Meliá cuando nos planteaba en el mundo guaraní, y que en algún momento dado seguramente le voy a pasar la palabra a Cetinio,
cuando nos hablen de que el mundo guaraní es la memoria del futuro. Entonces, eso mismo nos tiene que inspirar para poder reflexionar desde lo que esa esperanza que nos das allí, de que vale la pena, pero que tenemos que mirar juntos todo este esfuerzo que se está haciendo, que muchas veces, gracias a esto de la virtualidad, nos permite estar, por lo menos, saber que respiramos todavía de uno y del otro lado. Entonces, nada más que eso, apuntalar y decirte que aquí todos los que estamos, de alguna manera, yo creería, no vamos a pelearnos por esto en esta tarde, ninguna guerra vamos a armar. Todos estamos, incluso los que están en las otras redes sociales con nosotros, de alguna manera estamos queriendo construir. Recién recibía unos saludos también de gente que está viendo, que está compartiendo con nosotros en el lado uruguayo de nuestra región, nuestro Tetahuazú. Entonces significa que esta consonancia, esta piedra que acabas de tirar, que hizo ondas en el río, va a llegar a todos los rincones y nos toca el alma y nos toca también de alguna manera este compromiso de continuar con firmeza hacia adelante, construyendo puentes para no solo revisar, sino para desde ahí reconstruir este mundo que está perdiendo su humanidad, y coincidimos plenamente. Gracias, Isabelino. Le vamos a dar la palabra a Esteban Esnijur, que estaba pidiendo hoy. Yo sé que está acá. Sí. Mira. Hola, Esteban. Darko. Estimado profesor, ¿cómo está? Muy bien. Muy bien. Bueno, quería decir esto y contar una anécdota que me pasó relativo a lo que acaba de expresar el querido profesor Darko. Una persona que admiro mucho y su mensaje tiene algo de trascendente. Sí, sí. Que se me dio también en una charla que hace algún tiempo había tenido con Bartomeu Meliá. Y hay un trasfondo en esto de las misiones jesuíticas. Y es que si la experiencia de las misiones jesuíticas desde el presente sirve para algo, ese algo es mostrarnos de que un mundo distinto es posible. Porque las misiones jesuíticas fueron eso, la construcción de un mundo posible frente a un mundo colonial que oprimía al indígena y que prácticamente lo sofocaba. Las misiones jesuíticas, como bien lo ha demostrado Darko desde el arte, es un ejemplo de cómo se puede abrir la posibilidad a un nuevo modo de existir, distinto al que plantea el mundo en general. Y cierro esto con una anécdota porque me la hizo recordar a los alumnos, hacer un relevamiento a las ruinas de San Miguel, el San Miguel de 1638 y 1687, que está entre Concepción y Mártires. Está en medio de la selva, a 20 kilómetros de Concepción de la Sierra, y nos llevaba la camioneta de la policía, nos llevaba porque no había transporte. Íbamos a eso de las 8 de la mañana y allá en el medio de la nada, en el camino, nos encontramos con una familia de guaraní Mbiá, cargado de canastos que iban rumbo a Concepción. Nos los cruzamos en el camino. Estuvimos haciendo el relevamiento hasta casi las 3 de la tarde. Cuando volvíamos, los volvimos a encontrar en el camino, faltando como 10 kilómetros para llegar a Concepción. Paramos y les dijimos, les llevamos, vamos a Concepción, les acercamos a Concepción, llevaban sus canastos para vender, estaba el padre, la madre y unos niños que iban. Y nos dijeron no. Nos sorprendió, le dijimos, pero quedan 10 kilómetros, van a llegar al anochecer a Concepción. Suban en la camioneta y los llevamos. No, no. Y nos respondieron algo que me quedó grabado hasta el día de hoy y tiene que ver con este mensaje. Nos dijeron, el tiempo es nuestro. El tiempo es nuestro.
qué gran mensaje. Qué gran mensaje desde esa Mbiá guaraní cuando nosotros vivimos en un mundo, me quedó grabado como norma de vida eso. Vivimos en un mundo marcado por los relojes, por los calendarios, por los programas políticos. En cambio era tan simple si uno lo interpreta como que el tiempo es de uno. O sea, ahí está el hecho de tomar conciencia del momento y del momento histórico en que uno vive, ¿no? Y bueno, esa cultura guaraní, esa cultura Mbiá que hay acá todavía en la provincia de Misiones, Argentina, nos enseña también eso, en este presente, que otro mundo es posible. Es posible. Darko, lo escuché varias veces, Bartomeu Meliá, que ya no está con nosotros, lo planteaba. Si no logramos ese aprendizaje es porque nos sirvió de nada. Lo que investigamos, lo que escribimos y lo que predicamos. Gracias. Es un sacerdote, ¿no? Gracias Esteban. Gracias Esteban. Le vamos a dar la palabra a José Susters. Bueno, Oh, Dios. muchas gracias. Espero que se escuche desde la Patagonia, escuchando la charla. Muy contento de las que precedieron y ahora la de papá. No era lo que iba a hablar, pero suponía que por ahí iba a hablar de esto. Quisiera aportar una cosa sola. Él vino de Europa, como muchos jesuitas, de pequeño. Llevaba en su corazón la fe, que es el regalo de sus padres y del Creador para nosotros, pero encontró en la cultura, él era profesor de barroco y de renacimiento en la universidad, y encontró en la cultura guaraní esa utopía hecha realidad de la que hablaba Tomás Moro, en un lugar como modelo político, como modelo social, como modelo de vida. Pero principalmente pensamos que esto se da porque hubo una semilla que trajeron los jesuitas y una tierra muy fértil que fue el pueblo guaraní, porque no se dio en ninguna otra parte del planeta. Y el aporte que le hicieron, que hizo la cultura guaraní a la europea, en su más pura expresión, en la expresión del amor que traían los jesuitas, creo que dio lo que todos conocemos como las misiones. Creo que como experimento social de la humanidad es lo más alto que hemos conseguido como humanidad y añoramos eso. En una política consumista que incluso que todo es mío, y si no es mío trato de tenerlo, incluso el tiempo, como decían recién, y todo es un regalo. Así que muchas gracias por dejarme participar, aunque sea mínimamente con estas palabras, pero estaba muy orgulloso de lo que papá pudo decir, que no era específicamente técnico, pero es la destilación a través del tiempo de toda la vida que él dedicó a las misiones, y el mensaje actual, hoy, hecho carne hoy, es el que acaba de decir. Así que muchas gracias. Y un buen mate. Gracias José. Está abierto para alguien más que quiera decir algo. Setimio, no sé si estás por ahí, no te alcanzo a ver. Setimio. Entonces nada, simplemente en la misma línea de Dardo, quisiera agregar una sola cosa, que es lo siguiente. Esa suma de voluntades necesarias para poder continuar el camino y cambiar algo es necesario a partir de nuestra propia conversión personal. Si no nos convertimos nosotros, no vamos a poder convertir a nadie.
Si no nos convencemos nosotros de que tenemos fuerza interior para cambiar las cosas, no vamos a cambiar nada. Y como ya dije, creo que ayer, el cambio empieza por un respeto de la persona, por mantener una ética y sobre todo llegar a una igualdad social, que todos tengamos lo necesario para desarrollarnos, para vivir y para poder aportar a los otros a través de un diálogo constructivo. El mundo se ha vuelto un poco sordo y un poco ciego y tenemos que volver a abrir los ojos, volver a mirar los astros y el cielo y mirar a la gente a los ojos para poder hablar al mismo nivel. Gracias, Septimio. La doctora María Mercedes Schumann está pidiendo la palabra. Yo lo que quiero decir, no sé si podré porque estoy muy emocionada, quiero agradecer a la vida de haber conocido personas como Darko y como María Angélica. Yo solo puedo calificarlos como de seres amorosos, seres que la vida nos ha regalado, que para mí ha sido el encuentro con la obra del doctor Sustersick, porque yo nunca fui su alumna, pero siempre me sentí alumna de él. Me paso horas sumergida en sus libros y nunca termino, siempre descubro nuevas cosas. Entonces yo quiero solamente decir, dar unas gracias a Darko y a su familia, y gracias a esta fundación Tierra Sin Mal, que nos reúne a todos con un común objetivo, un común denominador: profundizar en toda nuestra historia y sentirnos más hermanos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Mercedes. Anda esto. Como un pequeño aporte para recordarle a Darko de lo que nos ha permitido trabajos como estos, No se escucha. poder hermanarnos, poder acercarnos. Recordarle que ayer, por ejemplo, pidió acceso una persona que estaba No se escucha nada. que estaba en Bielorrusia. Ellos no nos... No se escucha. No se escucha. Tienen dificultades por ahí para escucharnos, pero bueno, seguramente como va a quedar la grabación, van a poder retomar esta historia como para poder escuchar las cosas que dijeron los participantes de la sala. Un gusto, la verdad, nos lleva a un espacio de reflexión a partir de la historia, a dónde estamos yendo, cuál es la finalidad, entre otras cosas, de esto, que no es solamente mirar cosas viejas, mirar lo antiguo, sino también a partir de un análisis, qué es lo que estamos construyendo, qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de mundo queremos, y para nosotros, que ya estamos grandes, y para las generaciones venideras. Yo dejo abierta la sala para todos los que quieran hablar, los que quieran decir algo, a modo de cierre del día, porque la verdad que me parece de las mejores maneras de lo que podemos hacer este proceso de cierre, y que todo el mundo pueda decir o pueda expresarse lo que quiera. Sí, doctora Mercedes Avellaneda. Bueno, yo quiero contarles que sí fui alumna de Darko cuando era una alumna de la licenciatura de antropología, y fue un profesor siempre que nos guió en la investigación, nos reveló fuentes, nos incitó a visitar los archivos,
y que aunque nunca estábamos en ese momento muy de acuerdo con nuestras posiciones y nuestra visión de ver la compañía de Jesús, ha sido siempre un profesor muy provocativo, que nos ha hecho siempre reflexionar, y en todos sus trabajos también, y bueno, y en el día de hoy trae este tema que, bueno, ese es, muestra su gran grandeza como maestro. Le quería agradecer y decirle que no se preocupe, que las misiones, los congresos sobre misiones jesuíticas no se van a terminar. Si bien hay una crisis, y lo tengo que reconocer, que los congresos presenciales están en crisis, pero por suerte, la Fundación Tierra Sin Mal nos marca un camino hacia una nueva convergencia, un nuevo espacio, que es la virtualidad, y que gracias a este congreso que se realiza en la virtualidad, cada vez vamos a hacer más y de más lugares del mundo para discutir un tema que nos es lo llevamos muy en el corazón. Así que es casi una misión que en el presente se recuerde el pasado para fortalecer nuestra acción en el presente. Así que, profesor, muchísimas gracias por todo lo que usted siempre le ha dado a las misiones jesuíticas, a sus alumnos. Nos ha enseñado a discutir y siempre a ver otro lado de la cosa. Así que muchas gracias. Gracias, doctora Avellaneda. Le vamos a dar la palabra a la doctora Flavia Fani. Bueno, yo quería agradecer a Darko. Darko sí fue mi profesor, fue mi director de tesis de licenciatura, de tesis de doctorado, así que un largo camino, mucho tiempo compartido, y lo que quiero destacar es su enorme generosidad, siempre buscando temas para que yo pudiera investigar, dándome temas que él iba a trabajar y que me los dio a mí para que yo lo hiciera. Así que bueno, agradezco un montón y quiero valorar que me encantó que un congreso que reúne a mucha gente académica termine con algo que no es académico, sino que es una reflexión mucho más profunda, que es tratar de generar un cambio en el mundo. Ya ayer hubo muchas cosas lindas, muchas frases que se dijeron que parecían que no tenían nada que ver con lo que nos convoca, y sin embargo sí, porque creo que es la raíz, y me parece fantástico que los académicos pensemos más allá de nuestros temitas, más allá de nuestras cosas, podamos pensar en la casa común, como dijo Isabelino, podamos pensar en que haya más igualdad entre todos, y será a través de nuestros temas, pero tienen que tener un objetivo diferente, si no sirve, porque el tiempo es nuestro, pero pasa. Entonces, bueno, nada, Darko, mil gracias, y muy lindo lo que dijo. Gracias, Flavia. Le vamos a dar la palabra a Santiago Castelo. Bueno, agradezco mucho el Congreso. Esta es la primera vez que participo y agradezco muchísimo, y particularmente a vos, Dardo, por este planteo. Y simplemente cuando le hacías la pregunta de qué es lo que se está perdiendo o qué estamos por perder, en apuntes puse la biosfera. O sea, que si bien se refería al fundador, a Jesús, como el misterio que se nos propone y que viene con alusión a las misiones jesuíticas guaraníes, yo pensaba en la biosfera, ¿no? Y nosotros dentro de la biosfera. Y cuando digo nosotros dentro de la biosfera, en una armonía, y en eso quiero rescatar que lo poco o mucho que uno va estudiando sobre los pueblos originarios, es que tenían una conexión más natural, más espontánea, más diáfana con la biosfera. Mejor dicho, se reconocían parte de ella. Y entonces, no tengo problema en decir dos cosas más, y quería compartir porque me hizo pensar que quizás algo que nos puede ayudar a seguir mirando las misiones jesuíticas es adentrarnos en este misterio tan grande que es el de la encarnación. ¿Sí? Lo digo teológicamente. O sea, Dios inserto y metido en el tiempo y en la historia.
que eso parece obvio, pero no sé si es tan obvio. A veces los que creemos, y más allá de los que no creen, me parece que es un principio que nos puede como reconectar con la biosfera. Y lo segundo, con ocasión de tu compartir, Flavia, yo estoy en el ámbito académico también y reniego de la academia cuando las cosas de la vida, las de las entrañas, de lo más cotidiano que nos apasiona, que no son las ideas, ni algunos conceptos, ni algunos berrinches, no forma parte de la academia vital. Quizá también esa sea otra cosa, ¿no? Que los que estamos en el ámbito de la academia lo hagamos con mucha pasión, pero sino de lo que nos preocupa y nos ocupa y donde jugamos la vida. Y ese juego de la vida no es el propio, es con otros, con otras y para los que vienen. Entonces, a mí me parece que ahí también hay mucho. Yo estoy sorprendido de este congreso, la verdad que por muchas cosas. Así que, pero bueno, agradezco porque la pregunta de Dardo me hizo pensar en la biosfera y en lo que es Último Guaraní hay una pista, ¿no? Hubo un encuentro de dos culturas que no se avasallaron y en contextos adversos pudieron dar una respuesta que no es solamente utópica en el sentido de no lugar, sino de un lugar posible, pero hay que evitarlo con otras actitudes, con otras miradas, con otros andares. Así que muchas gracias. Gracias, Santiago. Habló muy bien, ¿eh? No veo, Habló muy bien. no veo a nadie más pedir la palabra. Yo voy a hacer un pequeño cierre. Saludalo a Manuel. Solamente diciéndoles que a mí, desde lo personal, soy testigo y depositario del cariño y de la generosidad de Darko y de su familia, la cual agradezco. No sé si ellos me escuchan. Huir en la medida de lo que interpreto, puedo, tengo acceso. Y desde lo institucional, como fundación, en un ambiente y en una sala lleno de académicos, doctores, arquitectos, investigadores, un viejo docente jubilado acaba de volver a darnos una lección.